Bueno, aquí vamos con el video número 5 y prometo que no me voy a extender mucho más, porque no quiero que abandonen, por favor. Bien, otra de las características de los rasgos que menciona Pablo Pinot como importantes en la configuración de los sistemas educativos modernos es lo que tiene que ver con la regulación artificial del espacio y del tiempo y de los tiempos. ¿A qué hace referencia? A grandes rasgos, digamos, esta característica que tiene que ver con una regulación artificial. Él lo que va a decir es que hacia el interior de las escuelas, a semejanza también de los monasterios, tanto los tiempos para las diferentes tareas que se desarrollan, pensemos en el interior de la escuela, los tiempos para el estudio, los tiempos para el descanso, los tiempos para de ingreso, de entrada, de salida de la escuela, los tiempos para las celebraciones, ¿sí? Están estructurados, están organizados de modo tal que responden a una lógica escolar exclusivamente, a una lógica que tiene sentido exclusivamente hacia el interior de la escuela, ¿sí? Y que no se corresponde necesariamente con los tiempos y los ritmos que acontecen en el resto de la sociedad por fuera de la escuela. Pensemos en los comienzos el comienzo del ciclo lectivo, las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, las efemérides. Pensemos también en, como les decía, la hora de entrada, la hora de salida, la hora del recreo, la hora de cuando tenemos en la primaria tenemos la misma profe, la misma profe, la misma maestra, o tenemos dos maestras que nos dan materias diferentes. Bueno, ¿cuándo empieza? ¿Cuál es la hora de lengua? ¿Cuál es la hora de matemática o prácticas del lenguaje, mejor dicho? Bien, esos tiempos y esos espacios que habitamos también, el salón para el estudio de las disciplinas, de las materias, el patio para educación física, para los actos escolares, digamos, esas son las prácticas a las que se refiere el autor cuando habla de una regulación artificial de el espacio y el tiempo. ¿Y artificial en qué sentido? En el sentido de que cuando salimos de la escuela, los tiempos, los ritmos de la vida, de lo que hacemos, no responde a ninguna lógica escolar. La lógica escolar tiene sentido exclusivamente hacia el interior de la escuela, ¿sí? Bien, otra de las características que menciona el autor tiene que ver con que la escuela como institución pertenece a un sistema mayor. ¿Cuál es este sistema mayor? El sistema educativo, que es nacional, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cada escuela, cada establecimiento de cada lugar tiene determinadas características que le son propias por el espacio en el que habita, por el contexto cercano, pero otras características de esa institución responden a la institución en sentido más amplio, es decir, las normativas, los modos, las prácticas educativas, como les decía anteriormente, las normativas son iguales para todos los establecimientos educativos, estén en la localidad, en el distrito en el que se encuentran, ¿no? Entonces, cuando nosotros vieron esa frase que dice lo bajaron o tal resolución, bajaron tal resolución de la Secretaría de Inspección o del Consejo Escolar o de la Dirección General de Cultura y Educación. Bueno, ¿qué significa eso de bajar? Significa que esa resolución, esa normativa, esa directiva, la deben cumplir todos los establecimientos de una misma provincia, por ejemplo, ¿no? Pensemos en ejemplos como
los actos escolares. Los actos escolares se celebran en todas las escuelas, ¿sí? Y en este sentido, en todas las escuelas del territorio nacional, ¿sí? Hay algunas prácticas que son jurisdiccionales, como por ejemplo, los diseños curriculares, cada provincia tiene el suyo, y hay otras prácticas, otros contenidos que son nacionales. Y cada escuela, si bien tiene una existencia, una forma de llevar adelante sus quehaceres cotidianos, al mismo tiempo forma parte, integra un sistema que es mayor y que es el sistema educativo que es nacional. ¿Sí? Bien, ahí cortamos entonces, porque ya nos pasamos de 4 minutos, el video número 5 y prometo que ya estamos finalizando.